Bien, bueno, este tramo en el que estamos insertos corresponde a la parte abovedada del canal de los Maitenes. El canal de los Maitenes, la bocatoma está, como bien dice el nombre, Los Maitenes, a la altura del paradero 8, camino al Mué. Y ya entrando a la parte urbana, en algún momento se va a decidir ir abovedándolo, por lo que significaba tener las acequias abiertas. Ahora, este canal alimentaba la hacienda Eastman, de hecho también se le conoce como canal Eastman. Y por lo tanto, la forma, el mecanismo a través del cual se va a abovedar fueron contratos de servidumbre que hizo primero Tomás Eastman y después sus hijos, particularmente Adolfo, y por otro lado también Tomás Eastman, pero este era Tomás Eastman Cox. Estamos hablando que el primer contrato que encontramos desde el año 1884 es un contrato con Agustín Ross, en donde se compromete a hacer el abovedamiento del canal con el compromiso de que Eastman ponía los ladrillos, colocaba la mano de obra y Agustín Ross colocaba el cemento. Y entonces con esa asociación, Eastman colocaba la piedra también. Y el acuerdo era que este túnel tenía que ser más o menos de 1,20 m hasta la zona de los arcos, de 1 metro de ancho y de 1,20 m, y de ahí sin considerar los arcos. Y quien dirigía las obras iba a ser Tomás Eastman. Estamos hablando en este caso de Tomás Eastman Quiroga, que era de formación ingeniero. Entonces los hijos después siguieron haciendo los mismos contratos y en diferentes partes de la ciudad el canal se va a ir abovedando. Insisto que tenía que ver con un tema de higienización, ¿ya? Encontramos un contrato en donde además se autoriza al propietario a verter las aguas servidas, ¿ya? Mientras llegaba el alcantarillado a San Francisco. Así que eso también es un elemento importante, porque significa que además de acequia de regadío se utilizó como un ducto, como un alcantarillado, ¿ya? El canal es de 1 metro, los contratos, mejor dicho, los contratos se establecen de que el mínimo era 1,20 m, pero hasta la zona de los arcos, y por lo tanto el canal en algunas zonas mide unos 2 metros más o menos. El punto es que en algunas zonas, como obviamente no se ha hecho limpieza, porque este canal se dejó de usar hace como por lo menos, estamos hablando de unas 2 décadas, entonces se encuentra aterrado, ¿ya? Y por eso que en algunos lugares uno incluso tiene que pasar agachado para poder recorrerlo. Estamos hablando que el ladrillo lo ponía Eastman. El primer contrato, el de 1884, en realidad encontramos 2 contratos para 1884. Y ahí el compromiso es hacerlo con cal y canto, digamos, ¿ya? Eso es bien interesante. Corresponde a la zona que va desde la calle Prat hasta la calle Riquelme, por donde pasa este túnel, y que en algunos tramos corresponde a esta materialidad. Pero hay otras, como observaba muy bien Hernán, que corresponden a construcciones más contemporáneas. Esta, por ejemplo, está fechada en 1929, porque precisamente la casa Eastman, la nueva casa Eastman se hizo en esos años, y por lo tanto, como el canal pasaba frente a la casa, seguramente para evitarse que el canal pasara ahí a rajo abierto, entonces decidieron abovedarlo también. Este debe ser uno de los últimos tramos que se abovedó. Los contratos que encontramos son del año 1884 los primeros, después encontramos uno del año 17, pero que está situado en la calle Mercedes, porque este canal venía desde los Maitenes siguiendo la cota de los 100 metros, y entraba y subía. A nosotros da la impresión que sube, pero en realidad viene más o menos la misma cota de los 100 metros hasta la altura de lo que hoy día es la calle Palmira Romano, ¿ya? Pero pasando la calle, de hecho encontramos algunos contratos que nos muestran que también se hizo abovedamiento en ese sector. Hay un contrato de Clemente Pizarro en esa zona que da a la altura de la calle Pedro de Valdivia, ¿ya? Eastman colocaba los ladrillos, colocaba la mano de obra, y quienes hacían el contrato de servidumbre tenían que colocar la remuneración de los trabajadores, y además se tenían que comprometer a hacer la limpieza de estos canales. Y por eso de que en su construcción se dejan respiraderos, se dice que se dejan respiraderos para hacer la limpieza o la inspección del canal. Entonces es bien curioso el contrato, porque
Eastman le exigía a las personas que a su vez le daban el derecho de servidumbre para pasar con el canal, que tenían que hacer la limpieza, y que si ellos no hacían la limpieza, él mismo se hacía cargo de realizarla, pero a cuenta de ellos. O sea, después tenía que pagarle el dinero que él había utilizado en hacer la limpieza del canal. ¿Y se sabe cuánto tardó en hacer esos trabajos? Lo que pasa es que el canal se fue haciendo por tramos. En el fondo lo que le interesaba al propietario, por ejemplo, donde vive la señora María Ponce de León, ahí estaba la Quinta Ross, que era prácticamente un cuarto de manzana. Al propietario lo que le interesaba era que el canal no le pasara a rajo abierto por la propiedad, por los malos olores, porque además la gente botaba desperdicio, en el verano los olores eran putrefactos, entonces en realidad ellos preferían que la acequia estuviera abovedada. Entonces el contrato que se hace es solo para abovedar ese tramo. Y después venía otro propietario y le gustaba la idea y hacía lo mismo. Entonces eso explica por qué este canal, sus secciones abovedadas no son homogéneas. Si bien es cierto, siempre las obras las dirigieron los Eastman, primero Tomás y después Adolfo con su hermano Tomás, porque uno es el Tomás Eastman Cortés y el otro es el Tomás Eastman Cox. Entonces, si bien es cierto, ellos dirigieron las obras, en realidad no necesariamente fue homogénea esa construcción, porque son los propietarios los que son responsables de llevarla adelante, y cada uno finalmente lo fue haciendo a su manera. Los tramos que el proyecto ha inspeccionado y registrado, digamos, con tanto abiertos como abovedados, eso a lo mejor lo puedes señalar, ¿no? Lo sí. Más al este que se conoce hasta el oeste, que en el fondo es la propiedad Eastman. Claro, este canal surge entonces a la altura del paradero 8, ¿ya? Camino al Olmué. Estamos hablando que es una toma que se adentra desde el estero de Limache, y que en algún momento, que no podemos establecer con precisión, pero que estamos ciertos que Eastman tiene que haber hecho los trabajos, Adolfo Eastman, se canalizó, se hizo un trabajo de ingeniería y se estabilizó, porque en general las tomas de las acequias no son permanentes, porque los ríos cambian su caudal, porque hay una crecida y se borran, ¿ya? Las tomas es un tema que siempre hay que hacerle mantención, pero aquí se estabilizó la entrada del canal en esa zona del paradero 8, como les digo, y de ahí ingresa la toma siguiendo la cota 100, ¿ya? Y va ingresando hacia lo que fue, bueno, algunos fundos que estaban ahí situados precisamente en el área de los Maitenes, y que de hecho tenían derecho al regadío. Ellos tenían derecho desde el sábado al mediodía hasta el domingo en la noche a regar con aguas del canal, y el resto era de uso exclusivo de la hacienda Limache, ¿ya? Y de ahí el canal sigue su recorrido, entra a lo que se conoce como la Quinta Loreto, que fue de Matías Cousiño y una serie de herederos, entra al pueblo, pero en la parte superior, a la altura de lo que fue la calle Mercedes, y hoy día es la calle Palmira Romano, y de ahí el canal ingresa a la altura del espacio urbano de lo que es la calle Riquelme, la calle Serrano, pero pasando por la mitad de las propiedades para ingresar finalmente a la hacienda Eastman, que era donde terminaba su recorrido, y recorre en gran parte la hacienda, una buena extensión, para finalmente desaguar en el estero de Limache. Estamos hablando de que es un canal que tiene un recorrido de unos 5 a 6 kilómetros aproximadamente. Se podría agregar que la hacienda era irrigada por varios canales. Estaba el canal de las Flores, que venía desde el Limache Viejo, que era una prolongación del canal Montané, y el canal más importante, por supuesto, el canal Ovalle. Cuando uno revisa la documentación del archivo Eastman, prácticamente la mitad de la información que hay ahí corresponde al canal Ovalle, y en donde había una preocupación enorme por el agua, porque el agua era el principal recurso para mantener activa una hacienda. Estamos hablando que la hacienda Eastman era una hacienda ganadera, ¿ya? En algún momento se produce leche para llevar a Valparaíso. De hecho, Tomás Eastman Cox tuvo una fábrica de leche en Valparaíso que fue muy famosa, la fábrica Eastman, que estuvo vigente hasta prácticamente la ley de pasteurización, ¿ya? Y que recogía leche de todos los fundos en el interior y los iba llevando a Valparaíso, y después
los repartían en carreta, con unos tarros lecheros los iban repartiendo a las personas. Y entonces el tema de la lechería fue muy importante, y estamos hablando que eso fue más o menos desde 1880 hasta los años 30 del siglo XX. Y el otro rubro, por supuesto, tiene que ver con el cultivo de la cebada para la cervecería que se instaló en Limache, la compañía de Cervecería Unida, y además se producía trigo para Carosi. Entonces era una hacienda que básicamente era ganadera, era lechera, ¿ya? También tenía ovino, ¿no? Se hacía, de hecho hay fotografías del tema de la trasquila. Y además estaba el tema del cultivo del trigo y de la cebada. La visita aquí tiene por objetivo determinar si existen elementos, evidencias que nos sirvan desde el punto de vista arqueológico para precisar particularmente el tiempo de construcción, la antigüedad que puedan tener estos túneles. Observábamos que hay como una base, un cimiento de piedra canteada que va desde los 50 centímetros en general al principio hasta 1 metro puede llegar. Están aterrados hacia el fondo, caminando hacia el este del punto de partida desde la casa Eastman, porque obviamente hay relleno en la base, mucho sedimento fino. Sobre el cimiento de piedra canteada hay un trabajo bastante fino de ladrillos, bastante bien hecho, bien canteado, bien ordenado, que después en la parte de la bóveda obviamente es un trabajo más difícil de confeccionar y hay como cierta irregularidad. Podríamos decir que hay como distintas manos de trabajo, ¿no? Hay un trabajo inicial, las primeras hileras de ladrillos bastante bien trabajadas, y después ya cuando comienza la curvatura de la bóveda hay un trabajo distinto, tal vez se ha colapsado y ha sido repuesto por otra persona, otro especialista, pero hay como distintas manos o experiencias de trabajo. El cemento que está intercalado nos habla de la zona, digamos, de 1902 en adelante, en general, cuando comienza a ser utilizado el cemento en Chile. Hay algunos ductos hacia el interior, hacia el este, que vimos en el recorrido, que son de cerámica antigua, o sea, precisamente debe haber sido principios de siglo. Entonces también acompañado en otros tramos por cemento actual, digamos, más actual a nuestro tiempo. Así que es un trabajo importante e interesante de datar y de ir reconstruyendo en cuanto a la materialidad que se utilizó para su construcción.